Entonces, como todos ven la pizarra, Sí, bien. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a empezar con un tema que tiene que ver con la energía desde otro punto de vista, que son las transferencias de calor. Y entonces, para describir cómo son esas transferencias de calor, vamos a introducir los conceptos de calor específico y calor latente. La unidad correspondiente, el libro correspondiente ya está disponible en la plataforma, la idea era que lo hubieran visto, pero sé que esos libros usualmente los colgamos, creo que está desde ayer el libro, entonces capaz que algunos no han tenido tiempo de mirarlo. Entonces lo voy a ir comentando con un repaso de los conceptos y hacer algunos ejercicios que ya los pueden ir bichando porque está el práctico disponible también. Bueno, entonces lo primero sería hacer algún comentario sobre el tema este de las transferencias de calor. Y me parece que lo primero que está interesante mencionar es que esto está muy emparentado con el concepto de equilibrio en termodinámica. Esto se llama equilibrio térmico, pero ahora llamémosle simplemente equilibrio. Y la idea es la siguiente. Imagínense que tienen esta jarra de agua. Bueno, saco agua en la heladera y lo pongo, había hecho un texto distinto. Saco una jarra de agua de la heladera y la pongo en la mesa. Bien. Bueno, entonces la idea es así. Las propiedades que tienen, al haber estado el agua aislada dentro de una heladera, las propiedades que tiene el agua y las propiedades que tiene el ambiente son diferentes. ¿Sí? Y cuando ustedes sacan la jarra de agua y la ponen arriba de la mesa, lo que hacen es permitir que la jarra de agua y el ambiente logren estar en contacto y de manera que puedan llegar a igualar sus propiedades. Entonces, si llegan a igualar sus propiedades, ahora vamos a ver básicamente qué propiedad estamos hablando, si llegan a igualar sus propiedades, decimos que están en equilibrio térmico. Cuando las propiedades ni de la jarra ni del ambiente cambian más, a partir de ahí llegaron al equilibrio, y entonces se define la temperatura como la cantidad que se iguala en el equilibrio. O sea, eso es una definición. Decimos que tiene la misma temperatura. Entonces esto es una definición. Entonces tenemos un concepto nuevo que no estaba en la mecánica, que es el equilibrio en este sentido. Es decir, que las propiedades del agua, de la jarra de vidrio y del ambiente no cambian. Ustedes miden en cualquier momento que midan, todas sus propiedades son las mismas. Entonces ahí están en equilibrio. Y si están en equilibrio, decimos que tienen la misma temperatura. Entonces definimos a partir de esa operación, digamos, de poner las cosas y esperar a que lleguen al equilibrio, definimos el concepto de temperatura, que en la mecánica estaba ausente. ¿Tá? Entonces, por eso, esa noción de temperatura define una nueva magnitud física. Es una magnitud física que tiene dimensiones, y por lo tanto, como tiene dimensiones, en el sistema internacional tenemos que asignarle una unidad. ¿Tá? Esa unidad va a ser el Kelvin. Entonces lo que van a tener que buscar para ver temperaturas en el sistema internacional es buscarlas en la escala de temperatura Kelvin. ¿Tá? Me imagino que eso lo sabrán. La escala de temperatura Kelvin, una de las propiedades que tiene, así fue definida, es para que sea una escala absoluta. Es decir, cualquier par de sistemas que estén en equilibrio van a estar en equilibrio a una temperatura positiva. Para eso se define la escala Kelvin, para que las temperaturas sean positivas. Entonces hay un cero absoluto, que es la temperatura mínima a la que se puede estar en equilibrio. Y a partir de ahí arriba cualquier temperatura es posible en principio, ¿no? Sin embargo, por una cuestión histórica y además práctica,
esta escala, o sea, no es una escala que se inventó así naturalmente, es una escala con un cero absoluto, ¿sí? De hecho, esta escala se definió a partir de la escala Celsius. Y la escala Celsius se sigue usando. Y entonces, muchas temperaturas que nosotros vamos a presentar en el curso, o que van a encontrar medidas en cualquier lado, están en esta escala Celsius. Y muchas veces se dice que cualquiera de las dos escalas son las escalas de temperatura del sistema internacional, porque la cuestión es que los grados Celsius, con respecto a los grados Kelvin, solo están corridos una cantidad fija, un número fijo. Ese número es el que aparece ahí, 273,15. Entonces tienen dos escalas de temperatura que tienen el mismo tamaño, o sea, la distancia entre 2 grados es la misma, pero esta escala está corrida de manera que la escala Kelvin sea absoluta, o sea, la idea sería que uno no puede bajar en la escala Celsius a menos de menos 273,15. Si uno llega a menos 273,15 en la escala Celsius, es porque llegamos al cero de la escala Kelvin y a partir de ahí no podemos bajar. ¿Bien? ¿Alguna consulta sobre esas definiciones o todo el mundo tiene estas cosas claras? Estoy haciendo como un repaso así básico, como si estas cosas no las conocieran, pero capaz que voy muy lento. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Está, golazo. Por ahora, estas son las únicas escalas que vamos a usar. Hay más escalas de temperatura, pero cualquier cosa, si las necesitamos, discutimos alguna conversión. Pero estas dos está bueno que las manejen con soltura. Bueno, entonces eso tiene que ver con el asunto del el equilibrio. Entonces la temperatura se define en el equilibrio. Ahora la cuestión es, cuando ustedes agarran la jarra esta, y la sacan y la apoyan fuera de una heladera. La pregunta sería, ¿cómo se alcanza el equilibrio? Eso es lo que nosotros queremos describir en esta clase, ¿no? ¿Cómo se llega al equilibrio partiendo de una situación que no es de equilibrio? ¿Sí? Entonces, la idea sería, ¿no? El paso 1 sería, la jarra al principio estaba en equilibrio con la heladera, estaba adentro, ¿no? Entonces la jarra empieza en equilibrio con la heladera, con el interior de la heladera, ¿no? O sea que podemos definirle una temperatura. Supongamos que esa temperatura, vamos a llamarla T1. Supongamos que es, no sé, un par de grados Celsius, ¿no? 2 grados Celsius. Tenemos una temperatura inicial. O sea, ¿cuánto sería esto en Kelvin? Si lo quiero poner en Kelvin. 275. 275. Si nos queremos poner exquisitos con 15. Muchas veces a los efectos prácticos con 15 no cambia nada, ¿no? Pero por ahora pongámoslo. Entonces 275, ahí está. ¿Bien? Entonces imagínense que estaba en equilibrio al principio. Entonces lo que hacemos es, la sacamos de la heladera, y ahora está en contacto con el ambiente. Entonces, supongamos que el ambiente tiene una temperatura de 18 grados Celsius. O sea, ¿cuánto en Kelvin? 291 Ahí va. con 15. 291,15 Kelvin. Entonces, supónganse que el ambiente tiene esa temperatura. ¿Por qué al ambiente le puedo asignar la temperatura? Pues imagínense que es una masa de aire. Esa masa de aire, a escala de la habitación en la que estamos, básicamente sus propiedades no cambian en el tiempo.
Obviamente si abrimos una ventana o mientras abrimos la heladera también van a cambiar un poquito. Pero si la masa de aire es suficientemente grande, sus propiedades cambian un poco. Entonces podemos asignarle una temperatura. Eso es usualmente lo que medimos con un termómetro que esté en la pared, ¿no? Medimos la temperatura del ambiente. Entonces están a dos temperaturas distintas. Entonces lo que sucede para llegar al equilibrio, para llegar al equilibrio, se produce una transferencia de energía. ¿Sabes? Que hace contacto con el tema anterior, que hablamos de la energía en mecánica. Acá es una noción un poco más general. Entonces tenemos el ambiente a una cierta temperatura y el agua a otra temperatura, T1. ¿Sí? Entonces lo que va a suceder es, va a haber una transferencia de energía desde el ambiente hacia la jarra, o sea que acá hay energía, acá pasa energía. Luego de un tiempo, llegamos al equilibrio. ¿Bien? O sea que esta transferencia de energía se da porque los dos sistemas no están en equilibrio. O sea, el ambiente y la jarra están fuera de equilibrio, entonces hay una transferencia de energía destinada a lograr ese equilibrio. Cuando hay una transferencia de energía, esa transferencia de energía puede tener varias formas. Pero lo que vamos a hacer es aislar que eventualmente esa transferencia de energía se podría dar por trabajo mecánico. Entonces, supónganse que el exterior podría de alguna manera cambiar el tamaño del objeto que está en el medio. Si es un líquido o es un sólido, eso usualmente es pequeño, pero eso puede pasar. Entonces, si a esa transferencia de energía le sacamos el trabajo, a lo que queda se le llama calor. Entonces decimos, excluyendo el trabajo mecánico, digamos, mecánico, decimos que hay una transferencia de calor del ambiente a la jarra. Y esa transferencia de calor es la responsable de que la temperatura de cada uno de los sistemas, o sea, de la jarra y del ambiente, cambie de manera que se equilibre. Usualmente, si el ambiente es suficientemente grande y la jarra pequeña, al ambiente prácticamente no va a cambiar su temperatura. Lo único que va a suceder es que la temperatura de la jarra va a tener que acercarse a la del ambiente. Entonces, el proceso termina, el equilibrio se alcanza cuando se igualan las temperaturas. Usualmente, como les decía, lo que va a pasar es que el ambiente básicamente no va a cambiar su temperatura porque es un sistema muy grande. Lo que sí va a cambiar su temperatura apreciablemente va a ser la jarra. Y entonces va a ponerse en equilibrio con el ambiente debido a la energía que el ambiente le va a transferir para que haga ese cambio de temperatura. La idea sí, en general, ¿tenemos todos esa imagen? ¿Queda alguna duda del proceso en general? Ahora vamos a ir a modelarlo matemáticamente.
Por mí está bien, profe. ¿Sí? Está. Por cierto, le voy a agregar acá que la letra que vamos a usar para esta transferencia de calor, vamos a usar la letra Q. Entonces, a partir de acá, cuando hablemos de calor, es decir, transferencias de energía, sin contar el trabajo mecánico, vamos a usar la letra Q. Bien. Ahí va. Bueno, entonces, ahora vamos a ir a algún modelo. ¿Tá? O modelos. Vamos a empezar por uno de ellos. Bueno, entonces, el modelo más simple es que el calor es proporcional a la diferencia de las temperaturas. ¿Tá? Esto es la diferencia ¿sí? De manera que si si una temperatura es mayor que la otra, vamos a tener, entonces, si la temperatura 2 es mayor que T1, entonces la transferencia de calor va a ser positiva, es decir, va a estar ingresando energía en forma de calor a la jarra, en este caso, ¿no? Y si las temperaturas están invertidas, o sea, si T2 fuera menor que T1, entonces la transferencia de calor se invierte. O sea que la transferencia de calor siempre va del de temperatura mayor al de menor. ¿Tá? Entonces, Q fluye del sistema. De mayor temperatura al de menor. ¿Tá? Este es un modelo, o sea, este modelo estamos suponiendo que la transferencia de calor es proporcional a la diferencia de temperatura y que además tiene un signo que depende de cuál es el que tiene la temperatura mayor. O sea, si ustedes quieren preguntarse cuánto calor pasa de un sistema a otro, tienen que ver si la temperatura del primero es mayor que la del segundo o viceversa. Y ese signo les va a decir si el flujo es en el sentido que ustedes están considerando o en el opuesto. ¿Sí? Bueno, y un modelo así funciona en muchas situaciones. ¿Tá? Este modelo funciona en cambios de calor de sólidos, líquidos y gases. Es un buen modelo en muchas situaciones, pero no funciona, y esto es importante, no funciona en los cambios de fase. ¿Tá? Es decir, si tenemos una transición entre pasar de sólido a líquido, líquido a gas o de sólido a gas, este tipo de modelos donde el calor es proporcional a la diferencia de temperaturas no se aplica. ¿Tá? Y eso lo vamos a ver después. Por eso definimos dos temas. El calor específico va a ser lo primero que vamos a definir ahora, y el calor latente después, porque son modelos que se aplican a cosas distintas. ¿Bien? Bueno, y entonces como la transferencia de calor es proporcional a la diferencia de temperaturas, entonces, perdón, hay algo que no comenté antes. La transferencia de calor Q, lo que no dije es que la energía, ahora después lo comentamos mejor. En esta equivalencia entre energía y calor, lo que estoy diciendo es que además no estoy agregando dimensiones nuevas, o sea, el calor va a ser una forma de energía, entonces se va a medir tiene las mismas dimensiones que la energía, por las dudas. Se me había olvidado de decir. Bueno, entonces,
En este modelo de transferencia de calor, como tenemos esta relación de proporcionalidad, tenemos que tener una constante de proporcionalidad. Entonces, a la constante de proporcionalidad se le llama, ¿cómo se le llama? A ver, alguno que haya visto la clase. ¿No? ¿Nadie vio todavía los videos? Yo no me dio el tiempo para mirar. Bueno, a esta constante de proporcionalidad se llama capacidad calorífica. Bien. La letra que usamos acá es una C mayúscula para la capacidad calorífica. Y entonces la relación de la transferencia de calor y la capacidad calorífica es que simplemente la transferencia de calor va a ser C por la diferencia de las temperaturas. ¿Está? Entonces en una transferencia de calor como esta, para llegar al equilibrio, el calor que se transmita va a ser la capacidad calorífica que tenga ese material por la diferencia de temperaturas. ¿Está? Entonces, sobre esta capacidad calorífica, dos o tres cosas. Primero, está en una ecuación con una energía. Entonces, dimensiones. De C, fíjense que tiene que ser las dimensiones del calor sobre dimensiones de temperatura. ¿Está? Y esto es energía. Eso va a ser energía por temperatura. ¿Está? Eso desde el punto de vista dimensional. Y después de unidades, ¿qué unidades va a tener en el sistema internacional? Si es energía por temperatura. Joule por Kelvin. Ahí va. Joule dividido Kelvin. Entonces, si ven Joule por Kelvin, seguramente estamos hablando de una capacidad calorífica. ¿Bien? Entonces, tenemos estas dimensiones, tenemos estas unidades, y después la capacidad calorífica tiene dos cosas. Uno, que es una propiedad del material que está transfiriendo energía, ¿no? Es una propiedad del sistema. ¿Sí? Pero tiene una desventaja al utilizar la capacidad calorífica, que es una propiedad del sistema, pero que depende de cuánta cantidad de sustancia yo tengo. Por ejemplo, si tengo el doble de sustancia, voy a necesitar el doble de energía, o sea, el doble de calor para generar el mismo cambio en la temperatura. Entonces, es una propiedad del sistema que depende de la cantidad de sustancia. Entonces no es la mejor cantidad para describir un sistema que está teniendo un cambio de temperatura. Por ejemplo, describir cómo son los cambios de temperatura del agua. Porque yo tengo que especificar en ese caso de cuánta agua estoy hablando. No puedo decir simplemente agua, ¿qué le pasa a eso? Tengo que decir 1 litro de agua, 1 kilogramo de agua. Tengo que dar alguna idea de cuánta cantidad hay, porque si no la capacidad calorífica no describe ese sistema. ¿No? Es lo que se llama una propiedad extensiva, esta cantidad. Entonces, en vez de usar la capacidad calorífica para describir un material, una sustancia cualquiera, lo que se utiliza es
una cantidad por unidad de materia. ¿Tá? Entonces se define, ahora sí, la cantidad que es propia de cada sustancia, por eso se llama específico, ¿tá? Que es la capacidad calorífica que puedo tener, pero por unidad de masa. Hoy lo vamos a hacer por unidad de masa, pero también lo pueden encontrar por ahí en las tablas por unidad de moles. ¿Tá? Hoy no lo vamos a utilizar, pero después capaz que retomamos esto. Pero lo importante es que mide cuánta sustancia tengo yo. ¿Tá? Y bueno, y la forma de medirlo es, primero voy a usar una C minúscula. Noten que acá, para la capacidad calorífica uso una C mayúscula, para el calor específico una C minúscula. O sea, puede parecer un poco ambiguo, pero es la notación usual, o sea, lo van a encontrar en cualquier libro de esa manera. ¿No? Entonces lo que hago es, en vez de considerar el calor específico total en un proceso de intercambio de calor, tomo la capacidad calorífica y la divido por la masa. Y eso me da una cantidad específica, el calor específico. ¿Bien? Entonces con esta definición, ahora la ecuación me queda así, que el calor transferido va a ser la capacidad calorífica, pero la capacidad calorífica la separamos en dos. El calor específico, que es de cada sustancia, por la cantidad de masa que tengo, esa sustancia, por la diferencia de temperaturas. T2 menos T1. Y entonces ahora tengo algo que, con esa C minúscula que está ahí, puedo identificar alguna sustancia en algún proceso. ¿Tá? Y independientemente de cuánto tenga, me va a dar lo mismo si tengo 1 kilogramo o 2 kilogramos, el calor específico va a ser el mismo. Por eso lo separo, ¿no? Por eso separo el concepto de capacidad calorífica de calor específico. ¿Tá? Y por cierto, como definí una cosa nueva, unidades nuevas. Entonces la capacidad calorífica era energía por unidad de temperatura. Ahora acabo de definir algo que es lo que tenía antes por unidad de masa. Entonces unidades de C, ¿cuáles van a ser? De C minúscula. En el sistema internacional, ¿no? Fíjense lo que tenía antes para la capacidad calorífica. ¿Puede ser que sea Joule por kilogramos sobre Kelvin? Ahí va. O sea, bueno, lo del sobre y el por, ojo con esas palabras porque se usan en un sentido específico. La C mayúscula era, habíamos dicho, Joule por Kelvin. Y ahora hay que dividir por masa. Entonces lo que está dividiendo me va a aparecer un factor nuevo. O sea que va a ser Kelvin y kilogramo acá abajo. Como están estas dos K juntas, usualmente se escribe así. Joule por kilogramo y por Kelvin. O sea, dividido kilogramo y dividido Kelvin. Las dos cosas. ¿Tá? Entonces, kilómetro, pues, kilogramo. Y por unidad de Kelvin. O sea, son Joule dividido, capaz que lo puedo poner, para hacer la primera vez, lo pongo más claro. Joule dividido kilogramo y también dividido Kelvin. Esto a veces se lee así, Joule por kilogramo Kelvin. O sea, porque el producto este no se nombra. ¿Ah? Entonces, cuando vean una cantidad que está medida así, en energía por kilogramo y por unidad de temperatura, estamos hablando de un calor específico. ¿Tá? Y esta kilogramo que aparece acá nos hace recordar que dividimos por unidad de masa. ¿Bien? Entonces este va a ser un modelo que vamos a usar. Lo último que necesitamos para trabajar con esto, porque es muy habitual, es que este tipo de relaciones, cuando uno trabaja con transferencias de calor, con este tipo de relaciones, es útil utilizar otro tipo una unidad, digamos, auxiliar a los Joule para la energía. Entonces, cuando se habla de transferencias de calor, muchas veces se usa la caloría como una
una unidad derivada de los joules. ¿Está? Y tiene una interpretación muy, muy evidente con esta fórmula que está acá. Entonces, en vez de joule, a ver si se miden las calorías. Y la idea de una caloría sería que es la cantidad de calor necesaria para llevar 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 joules con una capacidad calorífica que está acá. ¿Está? Y eso nos permite, con esa definición, nos permite calcular cuánto es una caloría. Fíjense, si yo les doy esta fórmula y esta definición, es la cantidad de calor necesaria para llevar 1 gramo de agua de 14,5 Celsius a 15,5 Celsius. ¿Cómo harían el cálculo de lo que es una caloría? A ver si lo sacan ahí usando esa fórmula. Y sería 4,184 por 1 por 1. 4,184. 4,184. Acá, fíjense que, ojo porque acá aparece kilojoule, ¿no? Lo voy a pasar a joule. Por 10 a la 3 joule por kilogramo Kelvin. Después, ¿por qué lo multiplico? Por 0,001. Ahí va. 0,001 kilogramos. Y después, ¿cuál es la diferencia de temperatura? 274. A ver, ¿cómo? ¿Qué Ah. pondrían como la temperatura, la segunda temperatura? Yo llevo el agua de 14,5 a 15,5. 15,5. 15,5 Menos 14,5. Ahí no se puede usar Kelvin. Claro, pero en el sistema internacional tenemos que usar Kelvin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pongo esto, escribo esto en Kelvin? 274. A ver, voy hasta 15,5, o sea que son 273,15, ¿no? Más 15,5. Eso me da en Kelvin. Y a esto le tengo que restar 273,15 más 14,5. ¿Cuánto me da esta resta? 1. Ven que es la misma diferencia que tenía en grados Celsius, ¿no? Profe, una pregunta. Ahí puso por 10 a la 3 porque pasó de kilojoule a joule. Sí, exacto. Para acordarnos, porque si no nos podemos olvidar que estaba este kilojoule acá, prefiero sacarle el kilojoule para que quede en el sistema internacional. Ven que nos dio lo mismo que si hubiéramos hecho 15,5 menos 14,5. ¿Por qué pasa eso? Y porque a los dos le sumaste lo mismo. Claro, si hago una diferencia y a los dos le sumo lo mismo, la diferencia va a ser la misma. Entonces esto recuerden, ¿tá? Recuerden. La temperatura en Celsius y en Kelvin son distintas, pero las diferencias de temperatura no. Entonces recuerden que T2 menos T1 en grados Celsius es lo mismo que T2 menos T1 en Kelvin. ¿Tá? Si hago una diferencia de dos temperaturas, me va a dar exactamente lo mismo. Lo que no puedo hacer es tomar una temperatura sola. Si voy a hacer una diferencia con otra, entonces me da lo mismo hacerlo en Celsius que en Kelvin. Pero si voy a tomar una temperatura absoluta, eso no. Entonces justo esta fórmula de transferencia de calor depende de una diferencia de temperatura. Entonces no importa si lo hacen en la escala Celsius o Kelvin. Da exactamente lo mismo. Recuerden esto. Eso no así
no es lo mismo. T1 en grados Celsius que T1 en Kelvin. O sea, las temperaturas son diferentes, pero las diferencias de temperatura mantienen la misma relación. Entonces, si hay una resta de dos temperaturas, pueden hacerlo en Celsius, no necesitan convertir a Kelvin para que les den Kelvin la diferencia. ¿Tá? Porque el tamaño del grado Celsius y el del Kelvin son iguales. ¿Tá? Las escalas están corridas una constante. ¿Bien? Bueno, y a todo esto, ¿cuánto da? Esta cuenta. Esto da 1. Ahí está con calculadora en la mano. Alguien se la juega ahí. Nadie tiene. A mí me dio 4,184. Perfecto. ¿Tá? Esa es la conversión entre joule y calorías. O sea, vos precisás 4,184 joule para llevar un gramo de agua de 14,5 a 15,5 con este calor específico. ¿Tá? Por cierto, el calor específico es una cantidad que no depende de la cantidad de materia, eso no lo mencioné, pero sí puede depender de otros factores. Por ejemplo, puede depender de la presión, o por ejemplo, puede llegar a depender de la temperatura, dependiendo del material. Entonces, no siempre el calor específico es una constante en todo proceso. Pero bueno, los cálculos que vamos a hacer nosotros los vamos a hacer con calores específicos constantes. O sea, vamos a aproximar, si no es exactamente constante, lo vamos a aproximar por una constante para hacer las cuentas, porque si no las cuentas se vuelven más difíciles de hacer. Se puede hacer, pero se vuelve más difícil. El concepto de todas maneras es el mismo, que hay una transferencia de calor en este tipo de situaciones. Hay una constante proporcionalidad entre el calor transferido y la diferencia de temperatura. Y esa constante proporcionalidad es el calor específico por la masa del material que sea. Entonces, las calorías están, como ven, la unidad de calorías está muy relacionada con este tipo de transferencias. De todas maneras, después lo pueden usar en abstracto. Pueden definir la caloría así, entonces tiene una conversión. Cualquier cantidad que la midan en joule la pueden pasar a calorías si quieren. Lo que pasa es que si no es en este contexto, no es muy útil utilizar la notación de calorías. Pero todos los ejercicios que hicimos de energía mecánica podrían hacerlos en calorías perfectamente. ¿Bien? Bueno, entonces con eso tenemos el primer modelo. Entonces lo que podemos hacer es aplicarlo. Entonces vayamos a los ejercicios del práctico. ¿Tá? Acá vamos a usar la información que hay en el propio práctico sobre la capacidad calorífica en esta situación. Entonces, dicho un poquito de la letra, intenten hacer el ejercicio con las fórmulas que teníamos antes. O sea, voy a poner la fórmula que necesitamos acá. Q igual el calor específico por la masa por la diferencia de temperaturas. Y apliquémoslo a este caso. Ahora intenten hacer la cuenta y me dicen cuántas calorías se necesitan para pasar gas helio desde 20 a 80 grados Celsius a volumen constante. Por cierto, cuando se dice acá volumen constante, el calor específico, yo le decía, depende de la situación. Bueno, en el caso de volumen constante, se le pone un subíndice acá, muchas veces lo van a encontrar en los libros, con un C sub B, haciendo referencia al volumen constante. Vamos a suponer que este es el calor específico, volumen constante del helio.
A ver qué dicen, cuántas calorías da eso. Yamira dice 46,62. A ver si alguien más le dio lo mismo. A mí me dio, pero 46.000. Ah, 620. vieron que acá aparece kilojoule, dice acá, ¿no? Capaz que ese es el tema. A ver, Yamila, chequea. Ahí va. Bueno, les dio lo mismo, entonces bichemos. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo hacemos esta cuenta? Alguno de los que la hizo. Bueno, Yamila está por el chat. Pero... ¿Cómo llegaste al 46.000 ese? Pones el calor específico, que es 5,180, y lo tenés que poner por día a la 3. Ahí va, o sea, sacamos el kilo este de los joule, dejamos en joule, pero ponemos por 10 a la 3. Así no nos confundimos con el tema de la potencia de las unidades. Tenemos el calor específico. La masa 0,15. ¿No? Y ahora queremos pasar de 20 grados Celsius a 80. ¿Tá? Entonces la idea es que el calor, ¿vieron? ¿Cuántas calorías se necesitan entregar? Entonces, si queremos ir de 20 a 80, la temperatura en la que arranca el sistema es menor que la que termina. Entonces el exterior le tiene que dar esa temperatura, ¿no? Entonces la diferencia que tenemos que hacer para que nos dé positivo este número es la temperatura final menos la temperatura inicial, y como es una diferencia de temperaturas, esto perfectamente lo puedo poner en Kelvin, ¿tá? Porque 80 menos 20 en Celsius es lo mismo que 80 menos 20 en Kelvin. Una cosa importante es que asumimos que la capacidad calorífica en todo ese rango de temperaturas de 20 a 80 Celsius no cambia. Y que estamos en una situación de presiones normales, ¿no? O sea, estamos en un ambiente donde la presión es más o menos la presión atmosférica, ¿no? Una cosa muy diferente. Y entonces así, ¿no? O sea que acá nos da 60 por 0,15 por 5,180. Y eso dijeron que da 46,62 por 10 a la 3, ¿no? ¿Esto ya lo dieron en calorías o en joule? En Joule. Ahora hay que pasarlo a calorías. Un detalle, como tenemos, vieron que este número está con 4 cifras, pero los otros están con 2. Así que en realidad yo lo que me creería es que son 47. Acá no me quemaría con los decimales, porque en realidad la temperatura, si la temperatura fuera 20,1 ya te cambia los siguientes cifras. Entonces 47 kilojoules, ¿no? 47 kilojoules. ¿Cómo pasamos esto a calorías? Acá fíjense, una caloría son 4,184 joules. Así que ¿qué hacemos con ese 47? ¿Lo dividís? Ahí va. 47 kilojoules sobre 4,17 calorías por joule. No, perdón. Joule por caloría. Entonces esto nos va a dar... ¿alguien que haga la cuenta ahí?
Eso va a dar 10, más o menos. 11,23. 11. ¿Qué cosa? ¿Calorías? ¿Eh? Kilocaloría. Ahí va. El kilo va a quedar porque es a la 3 calorías. ¿Está? Un detalle que tiene molesto trabajar con las calorías es que en la industria del alimento le llaman caloría a esta kilocaloría. Entonces, si hacen ejercicios de este tipo y los quieren comparar con una tabla alimenticia, muchas veces a esto le llaman caloría con C mayúscula. ¿Está? Es justamente porque no está muy estandarizado a qué llamarle caloría. Entonces es muy confuso porque van a encontrar los alimentos en una tabla de alimentos, le dicen tantas calorías, pero están hablando de kilocalorías en este sentido. O sea, el numerito que se transforma. Esto en la industria de alimentos. Industria. Suelen llamarle calorías a lo que nosotros llamamos kilocalorías. ¿Está? Ojo con eso. Pero el concepto que vamos a usar nosotros de calorías es este que vimos acá, que son una caloría 4,18 joules. ¿Ah? ¿Todo el mundo le quedó claro este ejercicio? ¿O alguien necesita alguna explicación? ¿Cuándo salió ¿Puede poner la 4? pizarra anterior, profe? Sí. Sí, adelante, alguien estaba haciendo una pregunta justo y quedó trancado. No, de la otra hoja era de la que estábamos. Por mí ya puede cambiar, profe, gracias. Buenazo. Sí. Ahí el 4,17, ¿dónde sale? 4,18 era. Perdón. Si alguien se anima a hacer la cuenta de vuelta, 4,184. Igual me va a dar 11, me parece. Medio prolijo ahí. ¿Sabes? Porque es la conversión de joule a caloría. Si quieren, lo que hice acá fue una regla de 3. ¿No? Dije, una caloría, 4,184 joule, entonces 47 kilocalorías son, kilojoules son tantas calorías. Bien. Bueno, si nadie tiene más consultas, vamos a pasar a uno un poquito más difícil. Por eso, si tienen dudas ahora, mejor plantearlas. Ay, perdón. Bueno, asumo que no. Entonces ahora vamos a plantear algo más difícil. También es una situación, bueno, la otra del helio no era muy cotidiana, ¿no? Pero esta sí es muy cotidiana. Supónganse que sacan una jarra con agua de la heladera que tiene solo 1/4 litro. Y después lo rellenan, supónganse que lo sacamos de la heladera a 2 grados Celsius. Y lo rellenan con 3/4 litros de agua para que quede una jarra de litro, con agua a temperatura ambiente. Entonces ponen dos sistemas que no están en equilibrio, ¿sí? O sea, piensen que acá en el fondo, supónganse, empezaron con agua a una temperatura y le rellenan con agua que está a otra temperatura. Entonces van a tener un cambio en la temperatura del agua que estaba a una temperatura menor y del agua que estaba a una temperatura mayor. Y la pregunta que nos hacemos acá es a qué temperatura se llega al equilibrio. A ver si alguien tiene una idea de cómo hacerlo, o si tiene una idea intuitiva de cuánto va a dar, por ejemplo. Yo voy a Cuando hacer... Se va a Sí, tirar más. vale a la temperatura ambiente, la temperatura del agua en la heladera. sí, a ver. Claro, va a tirar más hacia el lado de la temperatura ambiente. Va a tirar más hacia el lado de la temperatura ambiente. Está. Si tuvieran que tirar más o menos, ¿qué les parece? ¿Qué temperatura? Vamos a ver la intuición que nos dice.
¿Cuál va a ser intuición? La temperatura que les va a dar, más o menos. A ver cómo es. Por ejemplo, ¿les parece que va a dar, no sé, 17 grados o 3 grados? Puede ser, ¿no? Tiren dos o tres respuestas ahí si quieren ahí en el chat y después probamos, lo hacemos después matemáticamente más correcto. 15, dice alguien. Está. 15 grados Celsius, ¿no? ¿Alguna propuesta más? 14, entre 14 y 15. Ah, 16, 17. 16 tenemos otra. 16 y 17. Ahí ya tenemos entonces, o sea que piensan que más bien va a ir tirando para el lado de el agua que estaba a temperatura ambiente, ¿no? Todos lo plantean así. Ahora, esto lo podemos hacer con el modelo que tenemos, lo podemos hacer de manera precisa. Entonces lo importante es separar el sistema en dos, o sea, suponer que tenemos al agua más fría, como un primer sistema, 1, y al agua que estaba a una temperatura más alta, como un sistema 2. Y le podemos aplicar el modelo este de transferencia de calor a ambos sistemas. O sea, aislamos, imagínense, obviamente una vez que las mezclan no pueden identificar las moléculas de cada parte del agua, ¿está? Pero perfectamente podrían poner una capita fina para que no se mezclen las moléculas, por lo menos hacerlo en la mente, de manera que puedan identificar a cada uno de sus sistemas. ¿Sí? Entonces podemos aplicar esta fórmula dos veces. Entonces si se lo aplicamos al sistema 1, ¿qué nos va a decir? Que el calor transferido al sistema 1, ¿cuánto tiene que ser? Para llegar al equilibrio. Y ahí no hay que tomar el calor específico Sí, y la masa del 3/4 litro de lo otro. ahí va. El calor específico, lo multiplicamos por la masa. En este caso, como es el agua fría, tenemos cuarto litro. Si lo vamos a pasar a kilogramos, ¿cuánta masa tenemos? 250 gramos. Ahí va, también un cuarto de kilogramo, ¿no? O si quieren ponemos ahí, como decías vos, 0,25 kilogramos. Estamos asumiendo que la densidad es 1 kilogramo por litro. Eso también es una aproximación, porque la densidad depende de la temperatura. Pero en el caso de un líquido cambia poquito, así que es una buena aproximación. Y acá tiene que venir la incógnita. Lo que nosotros queremos calcular es a qué temperatura llegan al equilibrio. Entonces llegan al equilibrio a una temperatura que vamos a calcular. Entonces a temperatura, vamos a llamarle T, a esa temperatura, y entonces podemos ver cuánto tiene que valer, o sea, lo vamos a despejar de una ecuación. Entonces tenemos la temperatura a la que tienen que llegar, menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura que tenía al principio el agua de la heladera? Los 2 grados. Claro, 2 grados Celsius, que si queremos ser cuidadosos, por la duda podemos poner 275, perdón. 75 con 15 Kelvin. Por las dudas, ¿no? Porque la incógnita es una temperatura, habría que ver. Entonces, eso es para el primer sistema. ¿Qué pasa? Entonces, de acá, obviamente no conocemos T, por lo tanto no podemos calcular el calor. ¿Qué pasa para el segundo sistema? Si aplicamos esta misma ecuación.
nos queda que el calor va a ser la capacidad calorífica, que es la misma, asumimos que la capacidad calorífica, perdón, el calor específico es el mismo, no cambia, es el mismo para el agua que está a una temperatura un poco más alta y un poco más baja. ¿Cuánta masa tenemos? 0,75. Ahí va, 0,75 kilogramos. Y ahora está la historia que vincula a las dos. La temperatura final a la que voy a llegar tiene que ser la misma. Y la temperatura inicial va a ser 18, o sea, 291,15. 291,15 Kelvin. ¿Tá? Entonces, esa es la cantidad de calor que voy a transferir. Y nos falta una cosa más. Este es el calor, llamémosle Q1. Y este es el calor Q sub 2. Nos falta una cosa, o sea, cuando lleguen al equilibrio van a llegar a temperatura T. Pero hay algo que vincula la energía transferida al agua fría y la energía transferida al agua más caliente. ¿Qué relación hay entre el calor transferido en un sistema y en el otro? ¿Cómo? Claro, fíjense que este es el calor que transferió a 1. Y este es el calor transferido a 2. Pero fíjense que la idea es que cuando yo los ponga en contacto, va a haber una transferencia de energía entre un sistema y el otro, del que está a temperatura más alta al que está a temperatura más baja. Sería del 2 al 1. Claro, entonces ¿cómo se van a relacionar este Q1 y este Q2? Que Q2 le va a dar energía a Q1 y Q1 la va a recibir. ¿Y cuánta energía? O sea, que le va a dar uno al otro, sí, pero numéricamente cómo se relacionan Q1 y Q2. Que Q2 es mayor que Q1. Q2 sería la energía que 2 le da a 1, y Q1 sería la energía que 1 recibe de 2. Entonces, si Q2 es mayor que Q1, quiere decir que Q2 le da más energía, que 2 le da más energía a 1 de la que 1 recibe de 2. Entonces, conservación. ¿Y la igualás ahí o no? Exacto. Por conservación de la energía. Ojo, lo de igualar hay que tener cuidado, porque Q se acuerdan que es una cantidad que tiene signo. Entonces, por conservación de energía, esas cantidades Q1 y Q2 no es que sean iguales, sino que son opuestas. O sea, la cantidad de calor que 2 le da a 1, si yo le sumo la cantidad de calor que 1 recibe de 2, acuérdense que estos son cantidades con signo, entonces esto me tiene que dar 0. ¿Tá? Lo que es lo mismo que son opuestas, o sea, si una recibe calor, la otra da esa misma cantidad. Como que tiene que ver lo mismo de lo que da lo que recibe el otro. Exacto. ¿Tá? Entonces se conserva la energía, no se pierde. Obviamente esto es una aproximación, porque hay parte del calor que puede fluir hacia afuera, ¿no? Puede fluir por la jarra hacia afuera y eso se pierde. Entonces esto es una aproximación. Puede ser que no sean exactamente iguales, que sean parecidos. Por ejemplo, si pongo, no sé, la mano adentro del agua, una parte de ese calor se va a ir a cambiar la temperatura de la mano. O también, por ejemplo, a uno podría llegarle una transferencia de calor a través del vidrio desde el ambiente, que no sea a partir del agua. ¿Tá? Entonces, haciendo esa aproximación de que básicamente toda la energía que le llega a uno viene de 2, entonces se tienen que sumar a 0. Por lo tanto, como se tienen que sumar a 0, entonces ahora puedo decir que la suma de esto, capaz que ya podemos ir poniendo valores, ¿no? Esto más esto. Uy. Me tiene que dar 0. Y de ahí puedo despejar. ¿Ah? Básicamente hay dos términos que tienen T y dos términos que no tienen T. Bueno, sumemos los que tienen T. Vamos a ver qué números nos quedan.
Primero el que tiene T. T multiplicado por ¿cuánto? A ver, este es esto, tiene T, y esto también, ¿no? A ver si alguien se anima a hacer esas cuentas. Eso que señaló sería lo que no tiene T. Esto es lo que tiene T, sí, porque está multiplicando a T, ¿no? T tiene, es Ahí va, esto bien. multiplicado por T. Y esto, que está acá, multiplicado por T. Entonces, T multiplicado por, sería la suma de estos dos números, ¿no? El, el primero me dio 1,04. El primero, A mí sí, el también. segundo. 3,2 el segundo. Y Ahí la va. suma. 4,16. Sí. Sí, porque este está multiplicado por 1/4 y después tengo que sumarle lo mismo por 3/4. Así que te va a quedar 1. 4,169 kilojoule por Kelvin. ¿Tá? Eso es lo que tiene multiplicado T. Y la suma de estos dos términos. Entonces ahí puse lo que están por T. Y después me van a quedar dos que no tienen T. Ahora sí, esos dos no me van a dar un número lindo, ¿no? Entonces vamos a poner los dos. Alguien que haga lo que les había al principio, pero por 275,15. Si quieren, díctenme lo que les da, yo voy anotando. El primero me dio 286,77. 200. Dale. 86,77. Sí. Ahí va. Esta cantidad, fíjense que tiene, da simplemente kilojoule, ¿no? Acá me atreví a dejar los kilojoule porque están en todos lados. O sea, podríamos ponerlo por día a la 3 y demás, pero no necesitamos. Bueno, ahora habrá que se cancelan esas unidades. Está. Y el segundo, fíjense que este está con menos y el segundo también está con menos. O sea que estos serían, vamos a ponerlo con colores. Esto sería lo que está multiplicando el T. O sea que está acá. Y después quedan dos que están multiplicando acá. Y este con este. Entonces tenemos eso. ¿Cuánto da el otro? El otro me dio 910. 910,35. Ahí va. 910,35. 910,35 kilojoules. ¿Está? Y entonces, de acá, fíjense que podemos despejar T. T va a ser la suma de estos dos, que me va a quedar 1200 casi, ¿no? Dividido 4,165. $287,14 me dio. 287,14. Acuérdense que estamos en Kelvin. Por lo tanto, si lo pasamos a Celsius, $560. no. Me parece que ahí sumaste en vez de restar. Ah, sumé, sí, no lo resté. No. No, tiene que ser una temperatura que sea entre 2 y 18, ¿no? Porque es más o menos donde van a llegar al equilibrio.
14 grados. 14. 14, ¿con cuánto? Porque acá hay alguno tiró entre 14 y 15, justito, no sé quién fue, ahora nos fijamos en el chat. 13,99 me Sí, a mí medio lo mismo. dieron. Ahí va, está, entonces 14 Celsius. Alguien había tirado ahí 14, ¿no? A ver quién fue en el chat. Echemos. Matías tiró 14, Daniel tiró entre 14 y 15, está. Entonces su intuición estaba bastante bien, ¿sí? Profe, Sí. ¿podría repetir la última parte? ¿Cómo hizo la cuenta? ¿Cómo llega al 14 o al 287? Al 287. El 287 sería así, si agregamos una línea más, sería, para que copie esto para abajo, tenemos paso para el otro lado, el número la suma esta, o sea que me queda 4, perdón, ahí, 4,169 kilojoule por Kelvin, igual, y este número lo paso para el otro lado, con signo positivo. ¿Está? Por cierto, yo les había dicho, no le voy a cambiar las unidades de kilojoule a joule, porque fíjense que, y lo que hay que hacer al final es pasar dividiendo, ¿no? Y ahí te tiene que quedar 287. Fíjense que tiene kilojoule y estos también tienen kilojoule, entonces las unidades ahí se cancelan cuando pasan dividiendo. Por eso no precisaban pasarlo a joule. Si lo hubieran hecho no pierden nada, ¿no? Pero por eso no se precisaba. O sea que lo que hay que hacer es 286,77 más 910,35 y todo eso dividirlo entre 4,169. Y eso te da el 287. Gracias. Bien. Bien, entonces, acá llegamos haciendo las cuentas prolijamente. Una forma de darse cuenta rápido era que si asumen que la capacidad calorífica es la misma, ¿no? Entonces fíjense, tenemos 1/4 litro de agua y 3/4 litros de agua a otra temperatura. ¿Sí? Entonces, si tienen la misma cantidad de agua para cambiar la temperatura, la temperatura les va a quedar en el promedio de las dos, ¿no? Entonces, si fuera medio litro contra medio litro, les iba a quedar en el promedio, 18 y 2, 20, dividido 2, 10. Pero tienen 3/4 litros de esta otra. Entonces les va a quedar del promedio para arriba, corrido. De hecho, tendría que ser 3/4 partes del promedio entre 2 y 18. O sea, si acá tienen 2 grados Celsius, acá tienen 18 grados Celsius. Como la capacidad calorífica de los dos es igual, entonces cuando los pongan en contacto, la única diferencia entre los dos es la masa diferente, ¿no? Y acá borré lo que tenía. Perdón. No me di cuenta que había borrado el Q1. Voy a copiar. Q1 igual. Esto. Perdón, lo había borrado y no me he dado cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces les decía, una forma de darse cuenta de manera intuitiva es que tienen 2 grados Celsius, el otro en 18. ¿Está? Entonces, si fueran la misma cantidad, les va a quedar en el promedio, o sea, 10 grados Celsius. Pero en realidad tienen 3/4 de un agua y 1/4 del otro. Como las dos tienen la misma capacidad calorífica, entonces se van a equilibrar en 3/4 partes de esto. ¿Está? Entonces va a ser en la mitad entre 10 y 18, o sea, en 14. ¿Sí? Porque básicamente tienen 3/4 litros de agua a temperatura más alta para bajarle la temperatura y 1/4 litro de agua para subírsela. Entonces, como todos intuían, va a llegar más cerca de la temperatura más alta. ¿Pero cuánto? 3/4 partes, porque es la relación entre el agua a una temperatura y el agua a la otra. Por eso podían sacar ese 14, lo podían, así con los dedos ya podían sacarlo. Eso es porque estamos
tratando con la misma sustancia, con la misma capacidad calorífica. Si tuvieran dos capacidades caloríficas distintas, no pueden hacer este juego. ¿Sí? ¿Se entiende? O perdí. Si no entendieron esta última manipulación, no pasa nada. Lo que me importa es que sepan aplicar la ecuación en una situación concreta. Si tenés dos capacidades caloríficas y las tenés las dos, los puedes calcular igual, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que la única diferencia sería que en vez de decir 4,169 en los dos, en una diría un número y en la otra otro. Pero la cuenta sería la misma. O sea, si yo le dijera ponemos, no sé, agua y aceite, por más que no se mezclen, no van a llegar a la misma cosa, pero van a llegar a un equilibrio térmico con la misma fórmula. Tendrías que saber la capacidad calorífica del aceite. Ahí va, ahí va. Bien. Bueno, bien, entonces ese es un primer tipo de proceso donde hay transferencia de calor y se llega al equilibrio por medio de esta transferencia de calor se lleva al equilibrio térmico, es decir, los sistemas que están a temperaturas distintas igualan su temperatura por transferencia de calor. Pero no es la única situación donde hay transferencias de calor. Entonces yo les decía, esto lo podemos aplicar a sólidos, líquidos y gases de manera bastante correcta, digamos, pero en los cambios de fase no. Entonces, para los cambios de fase, tenemos un modelo completamente distinto. ¿Tá? Entonces, vamos a ver algunos cambios de fase que son muy sencillos. Esto se aplica principalmente a las transiciones sólido-líquido y líquido-vapor, que es el concepto de calor latente. ¿Sí? Entonces, la idea es así. Si tenemos un cambio de fase de este tipo, no son los únicos, ¿no? Pero en estos cambios de fase, son cambios de fase que suceden a T constante. Por lo tanto, ya hay equilibrio térmico entre las dos fases. Imagínense esta situación que yo puse ahí, de una olla con agua caliente. Cuando el agua llega a la temperatura de la ebullición, de la transición de fase del líquido al vapor, la temperatura es la temperatura de esa transición. A partir de ese momento que llegaron a esta temperatura, supónganse que la temperatura fueran 100 grados Celsius, a partir de que llegan a esa temperatura, la energía que entrega, por ejemplo, en este caso, a través de la hornalla, no se dedica a cambiar la temperatura del sistema, sino a romper los enlaces de las moléculas, es decir, a cambiar la fase. Entonces las moléculas que en el líquido están más unidas entre sí, digamos, rompen esos enlaces y quedan más liberadas. Entonces se obtiene un gas a partir de ahí. ¿Tá? En la semana que viene vamos a empezar a estudiar los gases, o sea que eso lo vamos a dejar aparte, para estudiar cómo se comportan las moléculas en un gas, digamos. ¿Tá? Pero lo que queremos ver hoy es que eso pasa en una transición de líquido a gas, también pasa en una transición de sólido a líquido, que esa transición es a temperatura constante. Por lo tanto, necesariamente la transferencia de calor no puede darse con cambio de temperatura. Entonces, en una situación como esta, llamamos calor latente, ¿no? O sea, hay una transferencia de calor, eso es seguro, ¿tá? Pero le llamamos calor latente a la cantidad de calor transferido sobre la masa. Entonces eso nos da una cantidad independiente de la cantidad de materia. Y usamos la letra L mayúscula para definir esto. Entonces le pongo tres patitas como que es una definición. Le llamamos calor latente a la cantidad de calor por unidad de masa que se transfiere en una transición en un pasaje de fase. Puede ser de líquido a vapor o la que sea. Entonces acá abajo indicamos qué tipo de transición es. Por ejemplo, en esta de acá sería la transición de líquido a vapor. Y por supuesto, es una propiedad, entonces esto es una propiedad de la sustancia en esa transición, en ese cambio de fase.
sea, si tuvieran otro cambio de fase, por ejemplo, el agua típicamente tiene dos cambios de fase, que son la transición de sólido a líquido, el líquido a vapor, y también pueden hacerlo por otro lado, que es la sublimación, que es el pasaje de sólido a vapor directamente. Entonces, cada una de esas transiciones de fase tiene un calor latente diferente. Pero lo que sí, el calor latente no depende de cuánta cantidad de materia tenga. O sea, si es 1 litro de agua, me da lo mismo que si son 2 litros o 5. El calor latente va a ser el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, el calor latente de agua para el agua, o vamos a ponerle agua arriba. Por ejemplo, para el agua, el calor latente del líquido vapor es de aproximadamente 539 kilocalorías por kilogramo. Ya, fíjense que las unidades son unidades de energía por unidad de masa. Pero si se fijan, otras transiciones del agua van a tener, a ver si tengo el valor ahí para la transición sólido-líquido. Por ejemplo, ahí va así. Vamos a ponerlo en sistema internacional, que es como lo tengo ahí. Así que la evaporación es 2255. Perdón, lo voy a poner en kilojoule. 2255 kilojoule. Pero la de sólido líquido es de 332,7 kilojoule por kilogramo. Como ven, es la misma sustancia, pero en dos transiciones de fase distintas, y su calor latente es completamente distinto. ¿Bien? Entonces ese es otro concepto. Y bueno, podemos usar este modelo donde suponemos que el calor latente es una propiedad de la transición de fase. Entonces saben que tiene una transición de fase, pueden calcular el calor latente en ese caso. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar este problema, a ver si con esta definición y con estos datos para el agua, pueden calcular la energía necesaria para este proceso. ¿tá? Imagínense entonces que vamos a hacer una transición va a haber una transición de líquido a vapor, pero además empiezan con agua sacada de la canilla en un día frío donde el agua sale a 5 grados de la canilla. Entonces agarran agua a 5 grados de la canilla y quieren calentar, para hacerse unos fideos, 2 litros de agua. Y lo quieren llevar a la ebullición. Entonces, la pregunta es, se quiere hervir 2 litros de agua. ¿Cuánto calor se necesita? Primero, 1 para llegar al punto de ebullición, y 2 para evaporar el agua. Es decir, imagínense que se olvidan de que dejaron el agua para los fideos y se les evapora completamente. Entonces, ¿cuánto calor se necesita? Para lo primero, llevarlo hasta el punto de ebullición, y después que está en el punto de ebullición, ¿cuánto calor extra se necesita para evaporarlo? ¿Cómo responderían a cada una de estas cosas? ¿Cómo hacemos el cálculo, por ejemplo, para llegar al punto de ebullición? Eh, 2225 sobre 2. Y ahí tenés que ver, porque la tenés que llevar de 5 grados a 100, ¿no? Ahí va. Ojo, este modelo que está acá es para la transición de fase. O sea, una vez que llegamos al punto de ebullición y queremos pasar de tener el líquido a tener el vapor. Pero si yo lo único que quiero es llevarlo hasta 100 grados Celsius, que es la temperatura de la ebullición, entonces no corresponde a este modelo. ¿No? Lo que tenemos que usar es el modelo que teníamos antes. Es una transferencia de calor para pasar de una temperatura a otra. ¿Tá? ¿Cómo sería entonces lo primero?
¿Cuánto calor necesito? ¿Se entiende o que son dos procesos distintos o no? Si alguien está perdido, Sí, se ponemos. entiende. ¿Puede volver a la otra hoja así copio la fórmula? Porque no la copié y no Ahí me va, acuerdo. cómo no. Esta. Entonces ahí usando esa fórmula y que tenés que la masa son 2 kilos. Ahí va. ¿Qué ponemos acá? Usemos el mismo valor que teníamos antes, ¿no? Lo habíamos usado en este ejercicio, 4,169. Entonces pongamos 4,169 Por 2. kilojoule por kilogramo Kelvin. Esto es el C del agua líquida. Después tenemos 2 litros, o sea, aproximadamente 2 kilos. 2 kilogramos. Y ahí haces lo de la temperatura 2, que es la que querés llegar, menos la temperatura 1, que sería 100 menos 5. Ahí va, 100 menos 5, porque esta es la de ebullición. 100 sería la temperatura de ebullición a presión normal. Y esta sería la temperatura inicial. Pero asumiendo que el calor específico es el mismo durante todo el proceso, puedo calcular cuánto calor se necesita para llegar ahí. ¿Está? El calor específico cambia un poquito en este proceso, pero vamos a despreciar eso. En este caso, vieron que lo puse en grados Celsius, pero esto me da lo mismo que en Kelvin. Así que el resultado lo voy a escribir en Kelvin. ¿Cuánto da esto? A mí me dio 792,11. ¿Alguien más? Por las dudas, chequeamos. A mí me dio lo mismo. Está, buenazo. 792. Vamos a dejar las 3 cifras esas. Y nos dio la energía. Ojo que la energía estaba en kilojoule. Kilojoule. Los Celsius, la diferencia entre 2 grados Celsius es lo mismo que en Kelvin, así que se cancelan las unidades acá y los kilogramos con kilogramos. Entonces nos quedó 792 kilojoules. Esa es la energía necesaria para llevar esos 2 litros de agua hasta el punto de ebullición. Pero después queremos hacer que se evapore. Entonces, si queremos hacer que se evapore completamente, vamos a necesitar otra cantidad de calor. Y acá sí, no vale usar esta expresión, porque esta expresión es una transferencia de calor cuando va cambiando la temperatura, pero la sustancia permanece con las mismas propiedades, es decir, sigue con su mismo calor específico. Pero acá no pasa eso. Entonces acá sí podemos usar el modelo que acabamos de ver, que es que el calor latente es una propiedad del material. ¿Tá? Entonces ahora sí, el calor que tengamos va a ser el calor latente de la ebullición, de la evaporación, por la masa de agua que queremos que evaporar, que en este caso son 2 kilogramos. ¿No era dividido, profe? No, el calor latente es el calor dividido la masa, pero si quiero calcular el calor, tengo que multiplicar el claro. calor latente por la masa. Entonces te queda 2255 por 2. Ahí va, 2255. Estos eran, dijimos que lo medíamos en kilojoule por kilogramo. Así que kilojoule por kilogramo por 2 kilogramos. Así que me queda 4.510, ¿no? Sí. Kilojoule. ¿Tá? Entonces fíjense que en este caso necesito mucho más calor
para evaporar el agua que para llevarla de una temperatura baja hasta hervirla. ¿Ah? O sea que si un día pone el agua para los fideos, se olvidan del agua y se le evapora todo, gastaron mucha más gas o electricidad, si lo hacen con luz eléctrica, en que se les evaporara todo el agua, que en llevarla hasta los 100 grados. ¿Sí? El Q total, entonces Q total serían 792 kilojoule más 4.510 kilojoule. Eso sería lo que les costaría desde el punto de vista energético agarrar agua a 5 grados Celsius acá de una canilla en invierno fría y evaporarla completamente. O sea, obtener vapor al final, vapor de agua a 100 grados. ¿Sí? ¿Estamos todos o perdí gente? Si alguien se perdió en algún punto, avisen. Quedó, sí. Quedó. Bueno. Y El calor total sería todo el calor que... la suma de las dos, o sea, Ahí va. si quieren ponemos acá cuánto da, 5.000 y algo va a dar. Si alguien hace la cuenta, ya lo ponemos. Eh, 5.302. 5.302 kilojoules. Ahí va. Bueno, entonces con eso ya tiene una aplicación de estos dos tipos de transferencias de calor. Lo último que quería comentarles, que también está bueno, parecido, es como una analogía con el ejercicio que habíamos visto de antes, es, imagínense que tienen una conservadora. Acá trabajemos hasta donde podamos, cuando terminemos la clase lo dejamos por ahí, capaz que yo le digo a Santiago si puede el jueves que lo siga. ¿Tá? Este ejercicio es un poco más complicado, pero involucra las mismas cosas. Vamos a hacerlo con agua también. Está medio aburrido que todos los ejemplos de estos sean con agua, pero bueno. Imagínense que tienen un recipiente con agua, un vaso. Bueno, 1 kilogramo de agua es medio mucho, ¿no? Vamos a poner, hago un dibujo más abstracto, porque un vaso... Entonces, adentro de una conservadora, no me puse a descargar una imagen de una conservadora. Adentro de la conservadora tienen agua líquida, ¿no? Y en el agua líquida tienen una cierta cantidad de hielo, o sea, hay cubitos de hielo. Capaz de justo elegí los colores de forma inadecuada, ¿no? Porque lo rojo usualmente significa que tiene una temperatura más alta, pero bueno. Está, bueno, ahí se imagina la imagen. Entonces tienen 1,3 kilogramos de agua líquida. De agua líquida. ¿Sí? Y también tienen 0,6 kilogramos de hielo. ¿Mm? Y porque tiene un agujerito en la aislación, por acá se van colando, se va colando una cierta cantidad de calor a razón de 8,5 por 10 a la menos 3 kilocalorías por segundo. Entonces la pregunta es, si al principio tenemos esa mezcla de agua y hielo a la temperatura a 0 grados, digamos, vamos a decir, tenemos esto a T igual 0 grados Celsius, que es donde pueden, no es exactamente 0, pero muy cerquita de 0 pueden convivir agua líquida y hielo. La pregunta es, si va ingresando esta cantidad de calor, ¿cuánto tiempo nos puede llevar que se derrita completamente el hielo?
¿tá? Si no tuviéramos pérdida, ese hielo lo podríamos mantener mucho más. Pero con ese ingreso de calor, ¿cuánto va a llevar que se derrita el hielo? Entonces, ¿cómo sería lo que le pasaría al agua líquida, al hielo, en relación con este ingreso de calor? A ver si se les ocurre cómo relacionar esas cantidades. O sea, partamos la base de que el agua líquida y el hielo ahí están en equilibrio a 0 grados Celsius, ¿no? Entonces no tomemos en cuenta o sea, supongamos que el calor se utiliza para derretir el hielo. Ahí habría que hacer el calor latente porque tenemos Q y las masas. Ahí va. Entonces, suponemos, El hielo, ¿cómo que pasa del estado sólido al líquido? claro, que el único cambio, por lo menos hasta que se derrita el hielo, ¿no? Que el único cambio es hielo a agua líquida. Entonces, para eso se pone hielo en el agua, porque si uno pone hielo en el agua, es cierto que la temperatura del agua va a variar un poquito, pero la mayor parte de la energía se va a concentrar en hacer la transición de fase del hielo al agua líquida. Una vez que el hielo se transforme todo en agua líquida, y sí, cualquier energía extra que se agregue va a ser para aumentarle la temperatura del sistema. Pero mientras tanto lo pueden mantener básicamente a temperatura 0 grados, conviviendo las dos cosas. ¿Tá? Obviamente, si ponen agua a una temperatura mayor que 0 grados, va a pasar que parte de la energía se va a usar para bajarle la temperatura del agua, ¿no? Eso sería poner hielo para enfriar agua, que es lo que uno hace en una bebida, ¿no? Pero en este caso de la conservadora, imaginemos que están en equilibrio el agua y el hielo, básicamente a 0 grados, pero entonces empezamos a entrar calor y ese calor se usa para derretir el hielo. ¿Tá? Entonces, en este modelo sencillo, sería que ese calor que ingresa va a ser el calor latente de fusión por la cantidad de hielo que tengo. Bien, entonces en este modelo sencillo, ¿no? Podríamos pensar que la temperatura no es exactamente 0 Celsius, y entonces va a haber un parte de la energía que se use para cambiar la temperatura del agua. Pero lo más sencillo que podemos pensar es que el agua y el hielo están en equilibrio y que el hielo entonces hace la transición de fase. Entonces con eso tenemos una relación entre el calor latente de fusión y la cantidad de hielo. Y bueno, el calor latente de fusión lo conocemos, ¿no? Vamos a ver, teníamos el valor por ahí. Calor latente de fusión de sólido a líquido, 332,7. 332,7 kilojoule por kilogramo. Y tenemos 0,6 kilogramos. Entonces, ¿cuánto calor necesitamos para fundir el hielo? Eso te da 199,6 kilojoule. Entonces, si necesito 199,6 kilojoules, ¿cuánto tiempo me va a llevar que se derrita el hielo? Y ahí no tenés que hacer una regla de 3 con el dato que te dan. Ahí va. Por cierto, yo le puse a IQ
pero en realidad está mal, ¿no? Porque son calorías por segundo, así que esto es por tiempo, ¿no? Efectivamente, si llegan 8,5 por 10 a la menos 3 kilocalorías por segundo, tengo que ver cuánto tiempo me lleva que lleguen 199,6. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar a las mismas unidades, ¿no? Porque uno es en calorías y el otro en kilojoules. Pasemos este número a kilojoules. ¿Cómo hago para pasar el 8,5 por 10 a la menos 3 a kilojoules por segundo? Lo dividís entre 4,184. A ver cómo era. Tenemos la caloría. Una caloría son 4,184 joules. Entonces, si tengo algo en calorías y lo quiero pasar a joules, ¿me va a dar menos o me va a dar más? Nada, te va a dar más, tenés que multiplicar. Está bien, sí. Ahí va, ¿está? Ojo con eso. Es lo que pasa con lo mismo que les pasaba con la duda aquella de pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. Es lo mismo. Entonces, pues, queremos pasar a kilojoules. Entonces tenemos que multiplicar, o sea que 4,184 por, ahora sí, 8,5 por 10 a la menos 3, y ahí sí nos da en kilojoules por segundo. ¿Alguien se anima a decir cuánto vale esto? $0,035 me da a mí. 0,035 kilojoules por segundo, ¿no? Entonces ahora sí, precisamos llegar a que ingresen 199,6 kilojoules e ingresan 0,035 por segundo. Entonces con este dato podemos calcular el tiempo. ¿Cómo hacemos para calcular el tiempo? En un segundo entran 0,035, hace 199,6 por 0,035. No, al revés. 199,6 por 1 y 0,035. Ahí va, 199,6 dividido 0,035. Estos son kilojoules y estos son kilojoules por segundo. Así que me va a dar ¿cuántos segundos preciso? 5.702. 5.700, aproximadamente 5.700, ¿no? 5.702, bueno, vamos a poner 5.702 segundos. ¿Eso cuánto es en un horario humanamente más medible? 95 minutos. Ahí va, una hora y un poco más de una hora y media, ¿no? Con esta pérdida, obviamente, cuanto más pérdida tengamos, si está abierta la tapa de la conservadora, nos va a llevar mucho más tiempo. Y es importante que estamos suponiendo que todo el calor que entra, toda la energía que entra, se utiliza para la transición de fase del hielo a agua líquida. ¿Tá? Suponiendo que la temperatura es de 0 grados Celsius, donde pueden estar en equilibrio, o casi 0 grados Celsius, donde pueden estar en equilibrio el hielo con el agua. Bien, pero está bueno que piensen en las hipótesis que estamos haciendo cuando calculamos algo de esto. Bueno, eso es lo que tenía para hoy, ya estamos en la hora. La idea es que la clase que viene, el tema para la clase que viene es ver diferentes formas de transferencia de calor. Básicamente ver modelos de conducción, de convección y de radiación. Que son las formas que tenemos de ver transferencias de calor. Y la semana que viene entonces vamos a empezar, ¿sí?, a ver directamente leyes de la termodinámica. Bien, bueno, voy a dejar de grabar. Bueno, eso